Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Viajar en avión es una experiencia interesante y fascinante. Más cuando sabes que llegarás al lugar de tus vacaciones o te encontrarás con familiares y amigos que tenías mucho tiempo sin ver. Sin embargo, para mí, algo que hace fastidioso viajar es la dinámica en el aeropuerto. Ir de una puerta a otra, caminatas interminables, subiendo y bajando escaleras y sobre todo los filtros de seguridad. Cuando pasa tu maleta y todo lo que traes por ese escáner, estás seguro que no encontrarán nada ilegal o peligroso. Tú estás afirmando, adelante, revisa lo que quieras. Por ese escáner no vas a encontrar nada. Y de hecho ese escáner lo que hará es descubrir todo lo que esté en el interior de tu equipaje debido a los diferentes filtros que cuenta. Uno de esos filtros detecta lo externo, otro detecta lo interno y otro más detectará el tipo de material como líquidos o materiales especiales que llevas. Recuerdo una vez que iba ya hacia la sala y pasas por esto y pues lo normal, pones el equipaje, pero de repente me llaman y me dice, oye, vamos a tener que abrir tu maleta porque hay algo ahí que creemos que no está bien. Y mi expresión del rostro es, pues no van a encontrar nada, yo hice esa maleta, cuidé de que no hubiera nada extraño. Pero para mi sorpresa, había olvidado revisar una de las bolsas y habían unas pinzas, como unos desarmadores, un juego de llaves así, de varias puntas. Y bueno, me enfatizaron que yo no puedo llevar eso y tenía que deshacerme de eso. Pero como eran herramientas, tampoco podía tirarlas, así que bueno, tuve que dejarlas en un lugar para cuando regresara pasar por ellas. Mira, muchas veces por fuera podemos aparentar que todo está bien. Sin embargo, si nos pasan por el escáner de la integridad y vamos profundizando, pareciera que no todo está bien. Y entonces hay acciones que tenemos que tomar al respecto. En este salmo, el rey David abre con una declaración de integridad. Y lo vamos a ver ahora verso a verso. Y termina el salmo con una declaración de integridad. Y no es un tema nuevo en lo que llevamos del estudio de salmos. Lo interesante es que David no solo afirma su integridad, sino que también le está pidiendo a Dios que lo examine. Así que veremos entonces cómo se lleva a cabo este juicio que David está pidiendo que Dios haga. Mira, acompáñame por favor al versículo 1 del Salmo 26. Entremos en el juicio. David dice en el versículo 1, «Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón». Mira, David comienza con una petición. David quiere que sea Dios quien lo juzgue. La pregunta es, ¿por qué le interesa a David que Dios emita un juicio sobre él? Traslademos esa pregunta a nosotros. ¿Por qué debería yo orar de esa manera? ¿Por qué quisiera que Dios me juzgara? Esa declaración es atemorizante. De hecho, en varias ocasiones en consejería, y pues muchas veces yo me he encontrado con esta aseveración, y me dicen, tú no puedes juzgarme, es Dios quien me juzga. De hecho, la escuché hace poco y sentí el peso de esa aseveración y la respuesta fue, pues porque Dios te juzga, deberías de tener temor, porque Él sí conoce lo que inclusive tú no logras ver y estás pidiendo que Él emita un veredicto sobre eso para que Él te juzgue. Mira, la palabra que David utiliza acá hablando de hazme justicia, es como si Él estuviera entrando a juicio. Hazme un juicio.
David está pidiendo entrar en ese juicio para que sea examinado, porque David dice que ha llevado una vida intachable. 3 veces dice David, pide David ser probado. En el versículo 2 dice, examíname. Luego dice, ponme a prueba. Y luego dice, prueba mi corazón y mi mente. Recordemos que para el israelita, la definición de las emociones están ligadas a las entrañas. Todo lo que tiene que ver en la Biblia con emociones, vas a ver mucho esta conexión con las entrañas, con el estómago, como es el asiento de las emociones, y el corazón es una referencia a la mente. Entonces, entendiendo esto, y creo que es importante que veamos esto, cuando nosotros como creyentes, que creemos en lo que Dios hace y su palabra, es vital que entendamos todo esto, porque la motivación de una vida intachable debe ser Dios mismo, y no mi propia manera de pensar sobre la integridad. Mira, por ejemplo, ahora que mis hijos están en la escuela, puedo ver de repente las clases en las que están, y una de las materias, y también recuerdo haberla llevado yo cuando estaba pequeño, es la clase de ética o la clase de cívica que llevan. Y muchas de estas clases enfatizan en, por ejemplo, en los niños, no morder, no pelear, no sacarle la lengua a las personas, los valores, etcétera, ¿no? Y una de las respuestas guiada de todo esto es, porque todo esto que haces puede hacer sentir mal a las personas, o también porque se ve mal. Mira, no está mal pensar en el prójimo. Sin embargo, cuando mi meta final es qué piensan las otras personas, eso será algo subjetivo y será muy variable. A ver, es como que digas, examina, vecino, la música que escucho. Examina, papá y mamá, si hice la tarea. Examina, jefe, si cumplí las metas. Examina, esposo, examina, esposa, si hice bien las cosas. David dice aquí que la motivación de su integridad es Dios mismo. Lo que motiva a David una vida intachable es lo que Dios piense de él. Él está pidiendo entrar en el juicio de Dios, que es la verdad absoluta por excelencia. Es Él quien define si algo es bueno o malo. Es el estándar de Dios lo que significa verdad y lo que determina la falsedad, la hipocresía o lo recto o piadoso que alguien puede ser. Ese es el veredicto que debe de motivarnos a nosotros. A lo mejor a tu vecino le gusta el reggaetón también. Quizás a tu jefe no le importe que hagas fraude o evadas impuestos o mientas a los clientes mientras se logren las metas. Posiblemente a tus padres solo les importe que seas un niño bien estudioso. Posiblemente a tu esposo o esposa te mide en base a su propio estándar. Sin embargo, Dios te medirá en base a su carácter, no en base a tus circunstancias o tu idea de la vida. De todas maneras, se lo pidas o no, Dios lo hará de esta manera. Dice Romanos 2, 6 al 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Es Dios el que dará la recompensa. Esa es, por lo tanto, nuestra motivación. A nuestras sociedades solo les interesa el orden público. Ellos no quieren ver gente mordiéndose unos a otros o sacándose la lengua unos a otros. Hay juicios al respecto. Pero cuando nosotros vivimos de acuerdo al estándar de Dios, tomando como prioridad lo que su palabra nos dice de lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, entonces hasta la misma sociedad se beneficia. En base a eso, los creyentes hacen buenas declaraciones de impuestos. Los cristianos
cuidan de su vecindario, son responsables en sus trabajos. Es agradable trabajar con ellos por su amabilidad, por su humildad y productividad. Pero la motivación no fue el ascenso o el premio o la corona, sino que es lo que Dios ha determinado para la vida del creyente. Eso es lo que motiva a una persona que confía y ama en Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios ha determinado. Y David entonces va un poco más profundo y sabe que eso no es tan fácil. Pedir a Dios que haga la prueba es también dejar el método de cómo probará el carácter y la fe de cada uno. Dios probará a cada uno según lo que Él ha determinado. Él decidirá el método de cómo probará los corazones. David dice, versículo 2, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. David no está pidiendo que lo examine solo por fuera. David no dice, mírame cómo voy a la iglesia, mírame cómo ofrendo, mírame cómo leo la Biblia, mira cómo me suscribí al podcast de Dios no está callado para escuchar el estudio de Salmos cada semana o el estudio de Juan. David sabe que eso cualquiera lo puede juzgar. Pero Dios va más profundo. David le pide que entre hasta lo más profundo de su mente y corazón y que desde esa perspectiva Dios juzgue. Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablará la boca. En Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Las pruebas de Dios irán directo al corazón. Habrá presión sobre él para que saque lo que realmente está allí. ¿Cómo fue probada la integridad de Job? ¿Lo recuerdas? ¿Lo sabes? Aquel hombre que nos dice la Biblia que perdió todo lo que tenía. Perdió a sus hijos, perdió fortuna, perdió su salud. ¿Cómo fue probado el apóstol Pablo? Pasó por tantas dificultades en su vida por llevar el evangelio. ¿Cómo ha sido probada la iglesia a lo largo del tiempo? Persecución, muerte para muchos cristianos. Dios puede usar cualquier situación, inclusive dolorosa, para probar dónde está nuestra fe. Él puede usar tu posición, tu reputación, tu salud, tu dinero, tu trabajo. ¿Cómo será tu integridad cuando el diagnóstico médico llegue a tus manos? ¿Cómo será tu integridad cuando la cuenta bancaria no sea suficiente? ¿Qué saldrá de tu corazón cuando un hijo sufre? ¿Seguirás siendo piadoso y humilde cuando alguien te ataque? Cuando el corazón es presionado por la prueba, cuando nuestras mentes son fundidas como cuando los elementos se funden para sacar las impurezas, ¿qué saldrá? Dios hace esto porque muestra al mundo el corazón de su iglesia, el corazón del creyente. Pero también hay algo importante que hay que recalcar. Versículo 3. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Aunque la prueba sea en extremo dolorosa, cuando nuestro corazón hierve y nuestra mente se derrite ante el fuego de Dios y las impurezas salen a la luz, David recuerda que eso es un acto de amor. El amor eterno de Dios no se detiene con el cáncer, no se detiene con la bancarrota, no se detiene con el coronavirus o una enfermedad terminal, no se detiene con el señalamiento o injusticia de otros. Al contrario, se afirma y ahí es donde Dios quebranta el alma y lo lleva a clamar a una persona, como lo dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prosperidad de Job, por ejemplo, no fue grandiosa porque se le duplicaron las ovejas después de la prueba, sino porque ahora conocía a su Dios. La integridad fue probada y él se aferró a su Señor. Después de que David entró en juicio,
viene el proceso de las evidencias. David dice, versículo 4, yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas, aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos, con manos limpias e inocentes camino. Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. David muestra ahora justamente todas estas evidencias ante el juez que lo va a juzgar. Pero entendamos mejor esta defensa de David, basada en las compañías que tiene. ¿Qué tiene que ver el tipo de personas con las que David se reúne con su integridad o con lo que Dios vaya a juzgar? Veámoslo a la luz de la Biblia. Salmo 1:1 comienza diciendo, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Significa entonces que no podemos tener amigos no cristianos o no volver a hablar con tus compañeros de trabajo, vecinos o familiares? Mira, sigamos leyendo, 1 Corintios 5, 9 al 10. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales, dice Pablo. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. ¿Ves el argumento? Mira a Jesús, cuando oró, Juan 17, 15 al 18. No te pido que los quites del mundo. Jesús está orando al Padre. Y dice, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Wow, mira, la idea no es dejar de hablarle a las personas. La idea de sentarse con los malos no es literal. Significa que ellos tú no perteneces a ellos. Jesús dijo, no son del mundo. El grupo de personas que no aman ni temen al Señor no son los que definirán tu identidad. No son personas a las que quieres imitar. No quieres ser como ellos. El problema es cuando te consideras uno de ellos, cuando sientes que comparten todo lo que a ti te interesa, los intereses pecaminosos. Y esa es la razón por querer estar con ellos. Quiero estar con estas personas porque van a hacer cosas, aunque no le agradan a Dios, pues a mí me gusta estar ahí. Jesús estaba con los pecadores. Tú ves la descripción de Jesús y una y otra vez lo ves en compañía de personas despreciadas de su tiempo. No porque se identificara con ellos al modo de querer encajar o que lo aceptaran. Él lo hacía para que ellos se hicieran como Él. Sería imposible cumplir entonces la gran comisión, esa enseñanza y ese mandato que Dios le dejó a la iglesia de llevar el evangelio a todos los no creyentes, porque Jesús nos envió para mostrarle amor a esas personas. ¿Cuál es la mejor manera de mostrarles el verdadero amor a los no creyentes? Guiándolos al arrepentimiento, no queriendo hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué entonces David dice que será juzgado por no juntarse con ellos? Porque este tipo de personas normalmente ofenderán a Dios, lo resisten, lo menosprecian. Y entonces, ¿cómo un creyente quiere ser identificado con personas que ofenden a Dios? Te pregunto, ¿te reunirías, te llevarías bien con personas que hablan mal de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos? ¿Estarías pasando un rato genial con personas que quieren hacer todo lo posible por deshonrar a tus padres? Piensa en eso también. Si accedes regularmente, por ejemplo, esto que es bien común, si accedes regularmente a la pornografía, lo que haces es deleitarte y pasar un rato genial con personas que deshonran a Dios. Y de hecho estás aprobando lo que hacen. O por ejemplo, te gusta escuchar y ver videos de personas que ofenden a otras personas, que es lo que está muy de moda en muchas redes sociales. Nos reímos y nos agradan videos donde ves que otros se están ofendiendo o le hacen cosas malas a alguien, que denigran al hombre, que denigran a la mujer o denigran al matrimonio o a los niños. ¿Te identificas con este grupo de personas? Mira, David le pide a Dios que escanee su mente y su corazón para encontrar esas impurezas. Si nuestro corazón está maravillado con lo que Dios ha hecho, proclamando en voz alta alabanzas a Él,
Nos importa entonces lo que se dice acerca de nuestro Dios. Tomamos en cuenta todo aquello que ofende a Dios, no para pasarlo desapercibido, sino para no ser parte de eso. David entonces habla de su conciencia limpia después de que entra a juicio y presenta las pruebas. David llega a esta parte de decir, tengo una conciencia limpia. Dice, con manos limpias, versículo 6, e inocentes camino. Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Lo que amas define en gran manera lo que eres y lo que hay en tu corazón. David está contrastando que no quiere ser identificado con los que están en contra de Dios, sino que quiere ser identificado como alguien que alaba a Dios. No solo de labios, sino que su vida expresa ese amor por su Señor. La alabanza en torno al altar es una ofrenda de gratitud, no una ofrenda por el pecado. Él adora a Dios porque lo ama y porque está consciente de lo que Dios ha hecho. Dios siempre ha sido fiel a su pacto y nunca ha dejado de amar a su pueblo. La respuesta debe ser en base a ese amor. El amor que David expresa por Dios está ligado y no puede ser separado del amor por la casa de Dios. Hay un contraste en este salmo sobre eso. Dice que existe la asamblea de los malhechores, la compañía de los malvados, de los que son malos. Los malos se reúnen y se ponen de acuerdo para hacer todo en contra de Dios y no tomarlo en cuenta. Por otro lado, el pueblo de Dios se reúne para contar las maravillas de Dios y alabarlo. David expresó en otra ocasión que se alegraba con los que le decían que irán a la casa del Señor. La compañía que David atesoraba era con el pueblo de Dios, que en un mismo sentir querían agradar a Dios. El Nuevo Testamento nos muestra que nosotros como creyentes somos la casa de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto hay que alegrarse de estar en la casa del Señor y es motivo de alegría, es gozo estar con otros creyentes. Amar estar en la casa del Señor es amar estar en compañía de los demás creyentes. Si nosotros oramos al Señor y le decimos que amamos estar en tu casa, lo que realmente decimos es que nuestra prioridad es estar congregados como un solo cuerpo para exaltar el nombre del Señor. Es triste cuando consideramos que el cristianismo es solamente que yo lea la Biblia, que yo tenga tiempos con el Señor de manera individual, pero sin el deseo de estar en compañía de la iglesia. Ambas cosas son igual de importantes. No puedo separar una de la otra. Ambos extremos son peligrosos. Solo hacer una cosa o solo la otra. La compañía que anhelamos dice mucho de dónde está nuestro corazón. Tú quieres que tu familia y tus hijos tengan como prioridad una vida piadosa que agrade al Señor, que no se aparten de los caminos de Dios, pues la manera en cómo se conducirán será en gran medida sobre la base del ejemplo que les das. Muéstrale a tus hijos la prioridad de amar a la iglesia. Prepárense juntos para la adoración congregacional. Comparte con tus hijos lo vital de separar el domingo para meditar en la palabra de Dios y adorar como iglesia. Lean la palabra juntos ese día y en la entresemana igual. Levántense temprano el día que van a la iglesia. Prepárense para adorar al domingo. Mira, algo que es importante para la iglesia para los creyentes es buscar estar conectado con tu iglesia. No desaproveches todos los esfuerzos o cualquier situación para poder estar con ellos. Si te sientes bien sin saber nada de la iglesia, si te has acomodado a no ver la iglesia, si para ti es un alivio no ver a las personas de la iglesia, hay un serio problema en tu corazón. Esto es así porque este salmo menciona que los elementos de la integridad están ligados al amor al pueblo de Dios. Si esto fue una realidad para David, es una realidad para nosotros ahora. En ese sentido, David se siente en toda la libertad de pedirle a Dios que no lo juzgue con los malhechores. David no tiene nada que temer delante de Dios. Y termina versículo 11 y 12. Yo, en cambio, llevo una vida intachable. Líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea
bendeciré al Señor. La conciencia limpia de David ha pasado el escáner del juicio de Dios. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo están nuestras conciencias? Si nos quedamos hasta aquí, en la enseñanza de este salmo, estaremos fabricando e incentivándote a ser un fariseo. Es decir, puro moralismo. O en palabras más normales, échale ganas, trabaja más para el Señor, ve a la iglesia, lee la Biblia, ve a todos los grupos de crecimiento de la iglesia, inscríbete en el seminario y todo esto. David ha hablado de integridad, de ser intachable, de ser irreprensible. Sin embargo, cuando vemos su propia vida, no vemos mucha integridad en David. Quizás hay integridad en algunas cosas, pero hasta en los últimos días como rey falló. Y muchos en el reino murieron debido a la arrogancia y la altivez de su corazón. David no habla por él mismo entonces. Habla, como lo hemos estado viendo en todos estos salmos, habla en nombre de Jesús. Jesús es el único que ha pasado limpio el escáner de Dios capa tras capa hasta lo más íntimo de sus entrañas y salió aprobado. Jesús es el único que no ha sido identificado con los malos, no anheló una amistad íntima con personas que ofendieran a Dios. Jesús se deleita en la comunión de su iglesia día y noche, los 365 días del año, las 24 horas del día. La buena noticia es que cuando confiamos en la obra de Jesús que nos rescata y nos salva del pecado, esa integridad pasa a ser la nuestra. Dios examina todo nuestro ser y nos encuentra justos, no porque lo hacemos, sino por la obra de Cristo en nuestra vida. Es difícil entender cómo funciona esto, pero eso significa, y por eso significa que esto es una buena noticia. Ahora, como resultado de esa obra del Espíritu Santo que nos regenera, que nos cambia, hay algo interior en nuestro ser, todo esto es inevitable, entonces, que no hayan cambios en nuestra manera de vivir. Es inevitable que nuestros anhelos no sean transformados y que la compañía y modo de vivir que va a encontrar ahora en nuestra vida es que disfrutamos tanto a Dios y esto sea lo que ahora nos llena nuestro corazón. El Espíritu nos convence de pecado y nos lleva a guardar distancia con todo aquello que ofende al Señor. Pero es importante entender esa diferencia entre querer hacer algo y no poder hacerlo. Nuestros corazones ahora son motivados para honrar a Dios, para vivir para Él, pero no podemos en nuestras fuerzas. Entonces es ahí donde confiamos en la obra de santificación, en la obra que Dios hace para irnos haciendo cada día más como Él. Y en ese momento donde entendemos y decimos, Dios, no puedo, qué difícil, pero ayúdame, en esa debilidad es donde Dios obra en nuestras vidas. Entender esto nos guía no a justificarnos, sino a arrepentirnos cuando nuestros anhelos no están siendo como la palabra de Dios nos dice. ¿Sientes atracción o te identificas con todo aquello que ofende a Dios? ¿Te deleitas mucho más con una vida lejos de la comunión con la iglesia? ¿No sientes el anhelo y gozo de congregarte con el pueblo de Dios o los evitas? Deja que el Señor pruebe tu corazón. Dile, examíname, capa por capa. Y aunque sabes que has fallado mucho, toma la integridad que ya te fue dada en Cristo y pídele que te ayude a vivir para Él y no para ti. De modo que cuando Él pase ese escáner, cuando Él juzga tu corazón, pueda ver a Cristo ahí. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.